que es malicioso y que son amenazas ocultas dentro de sus plataformas. Esta herramienta o esta solución les va a ayudar a la prevención de amenazas avanzadas en la nube y con Juniper Networks. Y como le permite detener estas amenazas antes ocultas también en la encriptación. Los temas que vamos a tratar del día de hoy pues va a ser análisis de tráfico cifrado, lo cual le va a otorgar una visibilidad del tráfico que no logran ver normalmente en la red y que se oculta dentro de la encriptación. Las capacidades de automatización y aprendizaje automático que pueden alivianar la presión sobre la capacidad y la detección de toda la red, y nuestro ATP Cloud, el cual recibió una tasa de captura de 99.2 para la defensa contra amenazas avanzadas por los laboratorios ICSA. El día de hoy, Héctor Fuentes va a ser la persona que va a estar dando este seminario. Él es nuestro ingeniero de preventas en el área de comercial para México. Tiene ya varios años trabajando aquí en Juniper, por lo cual cuenta con una muy amplia experiencia en el ramo de seguridad y pues nos va a estar explicando todo este tema. Cualquier duda que ustedes tengan, tienen un chat en el cual pueden mandar las preguntas. Se van a ir contestando las mismas preguntas en el transcurso de la presentación. Y alguna pregunta que no quede muy clara, les estaremos mandando un correo o contactándolos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Espero que sea de mucho provecho este tema y gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Héctor Fuentes y el día de hoy estaré acompañándolos en la sesión acerca de Encrypted Traffic Insights, que es una funcionalidad bastante nueva dentro de la plataforma de seguridad de Juniper. Y vamos a conocer un poco más acerca de esta tecnología. Hay una serie de datos que ya conocemos, ¿no? Una serie de información que siempre estamos escuchando todo el tiempo de diferentes fuentes acerca del tema de seguridad, ¿no? Los puntos principales que siempre escuchamos es que pues hay muchas estadísticas de todas partes, ¿no? Y de todos tipos acerca de las vulnerabilidades de seguridad, de riesgos de seguridad y de filtración de datos, ¿no? Muchas noticias acerca de lo que debemos de saber o lo que tenemos que asumir en el momento de estar definiendo nuestras políticas, ¿no? Este enfoque de asumir que ya hemos sido infectados, que ya hemos sido afectados por algún tipo de ataque cibernético, ¿no? Y el otro punto que siempre escuchamos, ¿no? Es mantener una segmentación interna o una microsegmentación dependiendo de los escenarios que utilicemos, ¿no? Y referente a eso, me gustaría tomar algunas estadísticas que me parece que son relevantes, ¿no? Sobre todo, cómo se ve hacia el futuro. A veces muchas de estas noticias hablan del pasado, del presente o de cosas que se han vivido, pero realmente en donde tenemos que irnos preparando es hacia lo que vamos a estar enfrentando a futuro, ¿no? Las decisiones estratégicas que tomamos el día de hoy realmente lo que están afectando y lo que están construyendo es cómo nos movemos en el futuro, ¿no? Entonces, en términos de esas expectativas, por ejemplo, se estima que esos incidentes de seguridad van a crecer aproximadamente un 70% en los siguientes 5 años, ¿no? Otra de las estadísticas que me gustaría rescatar es el volumen de registros que van a ser comprometidos, ¿no? Estamos hablando de 33 billones o más para 2023, ¿no? Y finalmente el costo, ¿no? Que es el factor que siempre es difícil de tener en cuenta debido a todos los puntos que involucran, ¿no? La pérdida de reputación, lo que pudiera ser el costo mismo en regulaciones o en multas por diferentes organizaciones. Entonces, el costo está estimado en 3 trillones por cada año y se piensa que puede llegar a 5 trillones para 2024, ¿no?
Entonces es un crecimiento promedio del 11%. Estamos hablando de que realmente conforme estamos acercándonos a toda la transformación digital y a todo este escenario que estamos viviendo de digitalización, lo que estamos teniendo es que es cada vez más vulnerable y cada vez más costoso tener un incidente de seguridad. Bien, ¿qué tenemos por el otro lado? Tenemos al equipo de seguridad y al equipo de IT que está realmente limitado por qué puntos de aplicación de reglas tenemos, ¿no? Qué puntos de aplicación de políticas y de controles de seguridad tenemos, ¿no? ¿Cuántos de ellos podemos desplegar? Y sobre todo, ¿en dónde están localizados, ¿no? A veces no están localizados en los puntos más apropiados o no son los más óptimos, ¿no? Y otro factor muy importante es qué es lo que realmente son capaces de ver esos puntos, ¿no? De aplicación. ¿Son solo puntos de control o también tienen alguna forma de detección? Y cómo realmente los estamos administrando para que podamos conectar entre unos y otros. Dicho esto, una de las tecnologías que Juniper ha estado trabajando por algún tiempo ya es la parte de Advanced Threat Prevention, ¿no? Una introducción muy rápida sobre ella es una plataforma que a través de los firewalls, de la parte de protección perimetral, lo que nos permite es extender las capacidades de detección sin que esto conlleve una complejidad muy grande en la parte de la aplicación de los puntos. Esto quiere decir que mejoramos mucho el esquema de detección, ¿no? Está muy enfocada a la detección y a la aplicación de reglas directamente en ese punto que ya tenemos desplegado a nivel perimetral, ¿no? Juniper ATP Cloud lo que nos permite es protegernos contra malware avanzado como ransomware, amenazas de día cero. Es una plataforma que continuamente está aprendiendo sobre amenazas nuevas, desconocidas, y que tiene herramientas sofisticadas para hacer el engaño o la decepción de malware que pudiera ser evasivo, ¿no? El otro punto importante del que hablábamos era cómo hacemos esa aplicación, ¿no? Los veredictos de esta plataforma nos permiten que haya una aplicación de controles de forma automatizada, ¿no? Y es uno de los componentes clave dentro de la plataforma Connected Security de Juniper. Dentro de Juniper ATP tenemos muchas fases y varias herramientas que nos ayudan a correr este sandbox en la nube sin que sea oneroso en términos de costos de hardware y de software para mantener, ¿no? Y que además nos permite integrarnos con terceras partes que nos puedan proporcionar reglas y feeds de seguridad, ¿no? Esto nos mantiene al día en términos de servidores de command and control, geolocalización de IPs, el manejo que había mencionado de amenazas de día cero, y nos permite escalar mucho mejor la parte de aplicación de reglas de una forma muy, muy simple. Para la parte de tener una mejor seguridad, ¿en qué plano se está moviendo la parte de ATP? ATP se va a estar moviendo en la parte de detección, en contener incidentes, detectar incidentes. Si lo vemos desde el punto de vista que menciona Gartner de los 4 planos de predicción, prevención, detección y respuesta, vamos a estar jugando mucho en 3 principalmente, en la parte de respuesta, detección y prevención. Esto porque en la parte de prevención nos permite mitigar escenarios de movimiento lateral, ¿no? Y también en la parte de detección, el hecho de tener una plataforma en la nube que realiza escaneos continuos de el tráfico que estaba pasando para tratar de detectar amenazas de día cero, es decir, amenazas para las que no existe una firma, para las que no existe un patrón determinado del ataque. Eso nos permite mejorar mucho la detección, ¿no? Y en la parte de respuesta también nos ayuda a conducir la parte de investigaciones. ¿De qué forma? Haciendo una captura del tráfico que se detectó, de los archivos que se detectaron como amenazas y manteniéndolas ahí como parte de nuestra información a manejar para la parte de forensics. Pero hay un punto interesante que ha estado cobrando cada vez más relevancia, ¿no? Que es la parte del tráfico encriptado. Tenemos algunas estadísticas, ¿no? 70-80% del tráfico empresarial que entra a una red realmente está encriptado, ¿no? De diferentes fuentes, puede que sean fuentes confiables o no, puede ser que la encripción sea una política nuestra propiamente y que tengamos el control de ello, etcétera, ¿no? Tenemos
otra estadística que también está muy relacionada con esta, que es cuántos de estos ataques realmente están utilizando encripción, ¿no? Y cuando vemos las estadísticas de cómo se componen los vectores de ataque, vemos que los ataques de malware tradicional, de una infección más tradicional a través de un ejecutable, se han disminuido un 20%, ¿no? Algo similar pasa con las campañas de phishing. Los ataques de phishing a gran escala masiva cayeron un 18%, ¿no? ¿Por qué? Porque se están moviendo hacia estrategias un poquito diferentes, ¿no? Estamos hablando de spear phishing, de phishing que ya está muy dirigido, con mensajes muy bien articulados. Y por otro lado, la parte de malware no es que se haya ido, ¿no? Sino que ahora está buscando mecanismos diferentes para comenzar a infectar y para comenzar a tener ataques exitosos. Y esa forma ha sido a través de la encripción, ¿no? Entonces combinamos técnicas y entonces lo que tenemos es que los ataques que han utilizado mecanismos de encripción han subido un 76%, ¿no? Puede ser desde encriptar las comunicaciones, encriptar el contenido mismo de los archivos ejecutables hasta que lleguen a su destino final. Y el otro punto importante es que este 40% de ataques utilizó alguna forma de encripción para evadir la detección. Esta es una estadística un poquito diferente a la anterior en el sentido de que las plataformas no están pensadas, las plataformas de seguridad no están pensadas para enfrentarse en general a tráfico encriptado, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo es que se está creando un punto ciego en donde para muchas plataformas, para muchas de las técnicas de seguridad que utilizábamos, y es algo que se contrapone, ¿no? Por un lado tenemos toda una tendencia global desde muchos frentes para mejorar la seguridad, mejorar la privacidad a través del uso de encripción, pero por otro lado estas mismas herramientas las están utilizando diferentes actores para ser más exitosos en sus ataques, ¿no? Entonces se vuelve un arma de dos filos la parte de encripción, ¿no? Y ahí hay diferentes formas de atacar el problema, ¿no? Pero antes de atacar el problema vale la pena entenderlo un poco más a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar en un escenario como este de creciente tráfico encriptado? ¿Por qué la encripción puede tener un problema? Porque tenemos diferentes herramientas a día de hoy para el manejo de la seguridad dentro de los ambientes empresariales y dentro de las organizaciones, ¿no? Tenemos herramientas que utilizan la reputación, análisis estáticos quizás basados en firmas, los análisis dinámicos y los análisis basados en firmas para la red, ¿no? Y aquí va a haber dos frentes que son muy grandes que no aplican o aplican de manera parcial cuando tenemos tráfico encriptado, ¿no? Por un lado, la parte de la reputación. Al tener el tráfico encriptado o los archivos encriptados, realmente no tenemos una visibilidad y no tenemos confiabilidad sobre el hash, sobre el fingerprint del archivo, ¿no? No tenemos una firma que pueda hacer match porque realmente la encripción, uno de sus objetivos es que no pueda ser predecible, ¿no? Que no tengamos una forma de hacer un mapeo de entre algo encriptado a algo que no está encriptado. Otros de los puntos que se pierden a veces es poder categorizar las URLs, poder entender cuáles son las direcciones realmente IP a donde va el tráfico, y perdemos también visibilidad sobre los certificados que puedan utilizarse, ¿no? Entonces, esa es una parte. La parte de análisis estático completamente se pierde porque no tenemos forma de hacer una comparación de firmas o una comparación del fingerprint de nueva cuenta. La identificación de paquetes, es decir, ya no podemos mirar en los payloads, ¿no? Ya no podemos hacer de packet inspection. Básicamente eso es lo que nos está quitando, ¿no? Durante mucho tiempo lo que hemos ido creciendo son las capacidades de inspección profunda de los paquetes, y lo que viene a hacer la encripción es que todo ese payload, todo ese contenido del paquete realmente nos lo oculta. Y lo único que nos quedamos es con la parte más externa, ¿no? Con la parte más básica, las direcciones IPs, la cantidad de conexiones, el volumen de tráfico, pero no tenemos información sobre el contenido, ¿no? Y algo similar ocurre con los análisis dinámicos, ¿no? Realmente tenemos menos acceso a saber cómo se ejecuta un archivo, el tipo de tráfico que está pasando, qué datos están pasando a través de él, si está existiendo algún tipo de manipulación de reescritura binaria,
si hay algún comportamiento en ese tráfico internamente, no se tenía visibilidad, ¿no? Y por último, la parte de las firmas de IPS también son parciales, ¿no? El IPS puede detectar muchos de los ataques, pero si se pierde la visibilidad en la carga, en la carga útil, en el payload, realmente el IPS solo puede detectar anomalías sobre los protocolos que no estén cifrados, ¿no? Sobre la comunicación no cifrada. Entonces se vuelve parcial y empezamos a tener puntos ciegos dentro de la postura de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos inspeccionar el tráfico encriptado? Hay dos opciones. Lo desencriptamos, nos ponemos en medio y no permitimos que pase tráfico sin que antes nosotros lo desencriptemos, lo analicemos y entonces lo reenviemos. O podemos hacer un análisis del tráfico y obtener insights y obtener analíticos y visibilidad sin desencriptarlo, ¿no? Son las dos alternativas que realmente tenemos. Entonces, ¿por qué no siempre desencriptar? ¿Por qué no simplemente desencriptar todo y evitar complicaciones? Pues idealmente es algo que podría hacerse. Sin embargo, llevándolo a la práctica tenemos diferentes factores que nos lo van a limitar, diferentes inconvenientes. Por ejemplo, hay un impacto en el rendimiento, ¿no? Este escenario donde recibo el tráfico, lo desencripto, lo analizo y después lo vuelvo a encriptar para reenviarlo, nos consume tiempo. El otro punto que nos va a limitar la desencripción es que a veces las aplicaciones simplemente se rompen, ¿no? Hay aplicaciones que son muy sensibles a la latencia y que no nada más van a generar una ligera lentitud en nuestra experiencia, ¿no? Sino que realmente van a impedir que la aplicación pueda funcionar. Siguiendo con los puntos que nos van a estar limitando, tenemos también el tema de privacidad. Es un tema que está cada vez ganando más fuerza sobre cuál es nuestra privacidad y cuáles son nuestros derechos como usuarios de las plataformas digitales, ¿no? Realmente qué información puede ser almacenada, qué información puede ser transmitida y cuáles son las políticas de retención, ¿no? Entonces todo eso también va alineado con las regulaciones, ¿no? Hay regulaciones que no nos permiten tener una desencripción y si la hacemos también nos volvemos responsables por el manejo de esa información y por proteger esa información que fue desencriptada, ¿no? Entonces eso nos lleva a volver a mirar la otra alternativa de la que hablábamos, ¿no? El análisis del tráfico encriptado, ¿no? Entonces, ¿qué es el análisis del tráfico encriptado? La idea es principalmente ganar visibilidad sobre ese tráfico que va encriptado, que realmente se vuelve oscuro, poder realmente exponer las amenazas que se estén ocultando dentro de ese tráfico y obtener el contexto de esas comunicaciones y de ese tráfico, ¿no? Una de las ventajas que tenemos es que realmente no estamos agregándole latencia o agregándole tiempo o todos esos inconvenientes de los que hablábamos al tráfico cuando hacemos este tipo de estrategias, ¿no? El otro punto es la confiabilidad que debemos de tener en el análisis de tráfico encriptado, ¿no? Una vez que estamos recolectando toda esta metadata, estos datos sobre la conexión, que la describen, que dicen de qué IPs viene, qué certificados se usaron, quién ha firmado esos certificados, sin importar cuál sea la carga que va adentro, nosotros podemos tener cierta confianza, diferentes niveles de confianza, de realmente si tenemos un indicador de una amenaza, ¿no? O de que algo se haya comprometido, ¿no? Esta combinación de análisis estáticos y dinámicos nos permite reducir mucho los falsos positivos, finalmente, ¿no? Y una de las cosas más importantes que podemos ganar con el análisis encriptado es tener una respuesta muy, muy rápida. Hacemos mucho más cortos los tiempos para responder sin necesidad de tener un despliegue oneroso y complicado, ¿no? Realmente tenemos eventos y alarmas que tienen mucha fidelidad para realmente permitirnos priorizar dentro del SOC a qué incidentes les prestamos atención, ¿no? En particular, con Juniper, todo este análisis también que se está incorporando a la plataforma de ATP, también nos permite integrarnos con terceros, es decir, tener inteligencia de fuentes terceras, de otros proveedores y de otras herramientas que ya existan para el manejo de seguridad. Pensemos ahora en las ventajas de esta estrategia, ¿no? Que principalmente lo que estamos haciendo es poder ver las amenazas en el tráfico encriptado sin romper esa encripción.
¿Qué significa esto? No tenemos la necesidad de hardware adicional. Realmente solo se extrae la información que es relevante de las conexiones a través de los puntos de aplicación de control, es decir, la parte perimetral, la parte de los firewalls. Y a toda esa información se le aplican diferentes algoritmos de machine learning en el ATP Cloud, donde pueden escalar de forma muy ágil para permitirnos tener la visibilidad del tráfico, entendiendo su comportamiento, sus conexiones, y poder clasificarlo como maligno o benigno, ¿no? Entonces lo que se utiliza es toda esa metadata, qué certificados sabemos que ya son malignos, qué certificados son autofirmados. También se utilizan los detalles de la conexión del handshake de TLS, por ejemplo, la indicación del servidor, las direcciones IP utilizadas, los niveles de cifrado, etcétera, ¿no? Y el otro punto importante es los patrones de conexión. ¿Cuántas conexiones por segundo la estamos viendo? ¿Cuál es su comportamiento en términos de si tiene puntos en donde está enviando tráfico de manera onerosa, de manera muy grande, o si realmente nada más está haciendo una telemetría, ¿no? Y eso tiene que ver con las diferentes fases de los frameworks. Tomando cualquier framework que tengamos, tenemos diferentes fases para el ataque, para el ciclo de vida de un ataque. Entonces, todo ese comportamiento se lleva a la nube y se tiene ahí. Realmente lo que hacemos con el análisis de tráfico encriptado es un análisis por etapas. Tenemos el nacimiento de la sesión de TCP. A partir de eso lo que revisamos es cómo se establece la negociación de SSL. A partir de ahí podemos desde ese punto identificar, por ejemplo, certificados, ¿no? Desde este punto tan temprano, ¿qué certificados se utilizaron? Si ya sabemos que es un certificado que se está siendo utilizado para distribuir malware, por ejemplo, desde este punto lo podemos detener, ¿no? El otro punto que tenemos es, una vez que ya tenemos la sesión encriptada, ¿no? Ahora lo que utilizamos son todos los metadatos acerca de esa conexión de red, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hablar de qué IP se está visitando, hacia qué otras IP se está utilizando también esta conexión, y tenerla conectada con todas las listas que se mantienen sobre servidores de Command and Control, ¿no? Sobre servidores de negación de servicio distribuida, botnets y demás esquemas que se utilizan, ¿no? Y finalmente, cuando tenemos esta sesión encriptada, lo que podemos hacer una vez que se detecte en cualquier punto de la vida de la sesión que es una sesión maligna, realmente con la correlación de eventos y el veredicto es que es maligna, lo que podemos hacer es que se agrega a un feed de host infectado, ¿no? Y este feed es enviado hacia todos los puntos de aplicación de control en la red, ¿no? Hacia los demás equipos de firewall y hacia la plataforma en la nube, ¿no? De manera que la actualización es muy rápida para tener el bloqueo de un host. A grandes rasgos, así es como luce el escenario en donde hacemos el análisis de tráfico encriptado. Lo que tenemos como primer paso es este acceso a Internet y el acceso simultáneo también hacia el cloud de Juniper, ¿no? El Juniper Cloud ATP nos va a estar permitiendo hacer esa revisión. Un punto muy importante es que la comunicación entre Juniper Cloud ATP y los puntos de aplicación también está asegurada. Va a través de seguridad, y la parte del tráfico que estamos analizando nos va a permitir tener esa telemetría y permitir que no se tengan que agregar más nodos en la red, más puntos de control o esquemas complicados de sandboxing on-premises para poder realmente tener una postura de seguridad mejorada. Pensemos, por ejemplo, en un caso en particular, ¿no? La detección de un bootnet a través de tráfico con encripción, ¿no? Tenemos por alguna razón ya un dispositivo en nuestra red llega, estamos hablando de que la infección no ocurrió en nuestra red, por ejemplo, y llega a conectarse a nuestra red por alguna razón un dispositivo infectado, ¿no? Que lo vemos del lado izquierdo en la parte de abajo, ¿no? Lo que podemos hacer es realmente estar enviando este tráfico hacia la nube. Se está enviando de manera encriptada, ¿no? Sin saberlo, sin que nosotros lo sepamos, no está pasando a través de nuestra red. Lo que vamos a poder ver es realmente que esa amenaza que se está ocultando en ese tráfico encriptado
va a poder ser analizada a través de su metadata y de los patrones de conexión en el cloud de Juniper, ¿no? Una vez que se detectan esos patrones de conexión en la nube, lo que podemos hacer es informar al equipo que tenemos en sitio, a la infraestructura con la que contamos, acerca del estatus de este host de manera dinámica, ¿no? No se tienen que escribir políticas, no se tiene que cambiar configuraciones de ningún tipo, ¿no? Simplemente esto pasa a estar en una lista negra, una especie de lista negra. Hay diferentes listas, también se pueden crear listas blancas para conexiones que ya sabemos que están ahí y que no estén generando falsos positivos, es otra de las características. Y lo que vamos a tener es esa visibilidad, ¿no? Y la capacidad de poder excluir o incluir en estas listas de manera dinámica, una vez que se hizo la detección, a los diferentes endpoints. Pensando en un caso de uso particular, hablemos de, por ejemplo, la detección de una red maliciosa, de una red botnet, ¿no? Por ejemplo, a través del análisis de tráfico encriptado. Lo que vamos a estar haciendo es esa detección del tráfico que se está enviando, ¿no? La visibilidad que tenemos de la conexión a través de la plataforma de seguridad es el score de realmente qué tan peligrosa es esa amenaza, cuál ha sido el comportamiento que ha tenido, y también nos va a permitir tener el acceso a los certificados que son usados. Es decir, una vez que ya se presentó el incidente, podemos tener la visibilidad de qué certificados se utilizaron, cuál ha sido las diferentes IPs utilizadas y cuáles son los dominios a los que se ha estado comunicando. Otra de las cosas importantes es que tenemos un flujo que nos va a permitir liberar o cambiar el estatus de estos hosts que se han detectado como infectados. Lo que también nos permite aplicar diferentes políticas, ¿no? Se pueden ser políticas de bloqueo, pueden ser políticas de cuarentena, y esto se aplica de manera automática hacia los puntos de aplicación de control en la red, ¿no? Entonces es una forma muy completa y dinámica de poder mirar al tráfico encriptado, poder tener esa visibilidad y poder tener la capacidad de ir hacia atrás en el tiempo y verificar qué es lo que pasó en esos incidentes, ¿no? Tener esa visibilidad de los certificados utilizados para hacer todo el análisis que sea necesario posterior al incidente, las capturas de los archivos que se utilizaron y la identidad de los hosts infectados, ¿no? Haciendo un resumen muy rápido, con esto eliminamos la necesidad de desencriptar el tráfico. Es una estrategia simple de implementar en la red. Realmente no estamos agregando más componentes a la red, simplemente utilizamos lo ya existente. Y eso también nos ayuda mucho a que sea escalable, ¿no? Realmente no hay que estar haciendo dimensionamientos de cosas nuevas a introducir en la red, de capacidades nuevas, de hacer una ingeniería de toda esa parte, ¿no? Lo que realmente hacemos es aprovechar esos puntos de aplicación de controles que ya tenemos y los estamos haciendo más inteligentes, le estamos dando visibilidad sobre el tráfico encriptado. Y el otro punto más importante es que se está nutriendo con la inteligencia que está en la nube, ¿no? No hay necesidad de estar haciendo upgrades de esas firmas, estar haciendo upgrades de software, o estar haciendo una configuración fina, estar haciendo ajustes y estar haciendo un fine tuning para tener la configuración deseada. Realmente es una plataforma que está optimizada para ser utilizada de manera muy rápida. Y ese punto viene acompañado de la inteligencia de seguridad, ¿no? La visión de Juniper es tener una red que esté alerta a las amenazas, ¿no? Que no sea simplemente una red que transporte la información, sino que sea una red que tenga la inteligencia de estar al tanto de las amenazas y de cuál es el escenario que se está presentando. ¿Qué quiere decir esto, no? Desde nuestra perspectiva, tener una red basada en tener dispositivos aislados, realmente un dispositivo offline, una computadora offline, realmente se convierte a día de hoy, con todos los servicios que se entregan a través del cloud, se vuelve un dispositivo aburrido, ¿no? Entonces realmente lo que queremos hacer es tener una infraestructura segura y que la red esté al tanto y que esté alerta de los incidentes de seguridad. Entonces, una vez que entendemos un poco este punto, ¿no? Un dispositivo que está offline no es muy útil, no es muy práctico. Ya lo tenemos conectado a la red, usemos la misma red para poder tener la seguridad, ¿no? Para poder aplicar la seguridad de una manera más escalable.
Y precisamente esa es la idea detrás de la inteligencia de seguridad, ¿no? Esto también nos permite en un escenario más extendido, hablamos antes de SkyATP, y cómo es un componente muy importante en la visión de Juniper de Connected Security, y cómo se están alimentando estos thread feeds, ¿no? Estos thread feeds de los que hablábamos que se alimentan hacia el firewall también son enviados a la parte de acceso a los switches, a la parte de Network Access Control, y lo que realmente nos va a permitir hacer es escalar y convertir a la red completamente en un punto de aplicación de reglas. Y va a permitir con esto prevenir el movimiento lateral o la infección lateral. Visto de esta forma, realmente lo que se requiere también es un ecosistema. No únicamente las plataformas de Juniper serían las que realmente van a poder permitirnos extender los puntos de aplicación de controles de la red, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer uso de muchos otros proveedores que están en alianzas tecnológicas con nosotros, que están integrados, que realmente se pueden conectar a través de estándares abiertos a nivel de endpoint, como Carbon Black, Forescout, la parte de hiperconvergencia en el data center con Nutanix, la parte de Network Access Control como ClearPass, ¿no? Y un punto muy importante es que esto también se extiende para las cargas que de servicios, para los servidores y para nuestros servicios que viven en los clouds, ¿no? Hablamos de Azure, hablamos de Amazon Web Services que realmente están certificados ya para utilizarse con las plataformas de firewalls virtuales de Juniper, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es realmente un ecosistema y cómo se nutre en los diferentes frentes de cloud, de IoT y en la parte de control de acceso, ¿no? También como en la parte de access points. Dicho esto, toda esta inteligencia de seguridad es alimentada desde el laboratorio de amenazas de Juniper. Tenemos un portal para todo esto en donde constantemente estamos actualizando nuevas amenazas, nuevos artículos sobre nuevos problemas que se detectan de seguridad, una base de conocimiento sobre malware, diferentes noticias, ¿no? Es un sitio bastante interesante si tienen la oportunidad de visitarlo. Realmente, como conclusión, lo que estamos haciendo es extender la inteligencia de seguridad a todos los dispositivos de red con los que contamos, ¿no? Y utilizamos diferentes mecanismos para llevar esa inteligencia de seguridad hacia ellos. Entonces, eso es realmente la red que está alerta a las amenazas. Y como parte de todos estos esfuerzos, Juniper participa en la Cyber Threat Alliance, que realmente agrupa muchos proveedores de tecnologías de seguridad y que nos permite compartir esta inteligencia de seguridad entre diferentes proveedores, ¿no? Entonces realmente estamos teniendo una mejor cobertura, sin importar de que se haya hecho una u otra elección de algún proveedor de seguridad en algún momento. Y precisamente hablando de los mecanismos de compartición, también esos están disponibles hacia ustedes a través del soporte de protocolos como STIX y TAXII, que realmente nos van a permitir estar agregando reglas de seguridad con las que ustedes cuenten o con las que el SOC ya haya definido, y que van a permitir tener mucho más actualizado la base de información y de inteligencia de seguridad, ¿no? Y ajustada hacia los parámetros que realmente necesitamos. Bien, esa es la conclusión de Juniper Connected Security. Realmente tenemos 3 pilares, que es la parte de tener visibilidad, la detección dinámica, la protección y la mitigación, la automatización y la protección de toda la infraestructura a través de la red, ¿no? Entonces estamos extendiendo la seguridad a todos los puntos de conexión a lo largo y ancho de la red. Y el objetivo es muy simple, ¿no? Salvaguardar a los usuarios, las aplicaciones y la infraestructura. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Realmente pueden hacernos llegar todas sus preguntas a través de la caja